Bien, hermanos, pues voy a compartirles mi pantalla. Estamos estudiando la materia de análisis bíblico y el tema que empezamos a estudiar en la clase anterior son las exigencias que tiene el método inductivo. Hemos aprendido, hermanos, hasta el día de hoy que el método inductivo es uno de los mejores métodos que podemos utilizar para el estudio de la palabra de Dios, porque es un método que nos permite comprender de manera clara y directa la escritura. Cada verso, cada porción de la Biblia es posible conocerlo a través de este método, porque nos va llevando de la mano para poder realizar o para poder cumplir con cada una de las tres exigencias que este método requiere. La primera exigencia es la observación, la segunda la interpretación y la tercera es la aplicación. Estamos estudiando, de hecho, apenas la primera exigencia. Esta es la observación. Y solo como repaso, quiero recordarles, hermanos, que la primera exigencia, la observación, nos permite responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y para poder saber qué es lo que dice el texto, tenemos que aplicar ciertos principios de observación que pueden resumirse en tres ideas interesantes. La primera es mirar con atención, la segunda es preguntar y la tercera es observar. Esto es algo que debemos de hacer en cada parte de la Biblia que nosotros queremos estudiar para poder descubrir aquellos hechos significativos, aquellos sucesos, aquellos nombres, aquellos acontecimientos que resaltan y que nos van a permitir a nosotros, hermanos, poder estudiar de manera profunda o poder comprender de manera clara la palabra de Dios. Debemos de preguntar todo lo necesario, no dar nada por sentado y debemos de observar incluso los detalles que parecen irrelevantes. Comentábamos que un estudiante de la Biblia debe de convertirse en una especie de detective, en alguien que realmente se pregunta todo, no da nada por sentado. Incluso aquello que no está dicho, aquellos detalles implícitos, sabe que deben de tener alguna importancia. Para poder observar correctamente, también tenemos que enfatizar, tenemos que darnos cuenta que hay ciertos términos o ciertas palabras que tienen un peso, pero que tenemos que descubrir cuál es ese peso, cuál es ese sentido incluso. Porque veíamos, por ejemplo, el término carne y estudiábamos 5 pasajes de la Biblia en los cuales se utiliza el mismo vocablo, la misma palabra, sin embargo, contextualmente el significado y por lo tanto la aplicación en cada uno de los 5 es distinta y la observación nos permite precisamente descubrir eso. También hemos visto que para poder observar debemos de aprender a dialogar con el texto. ¿Cómo puedo dialogar con un texto? Planteando algunas preguntas muy simples como ¿qué? Para descubrir los eventos y las ideas, o ¿quién? Para descubrir a las personas, o ¿cuándo? Para descubrir el tiempo, o ¿dónde? Para descubrir el lugar, ¿cómo? Para descubrir los detalles, y ¿por qué? Para poder descubrir la razón. Si nosotros aplicamos estas 6 sencillas preguntas, nos vamos a dar cuenta que vamos a descubrir muchísima información. También aprendimos, hermanos, que debemos de acostumbrarnos a subrayar palabras y frases claves. Yo les comentaba también que es poco recomendable subrayar versículos completos. Les decía, hacía énfasis en el hecho de que hoy en día con la tecnología, que ya no es muy común en algunos hermanos utilizar Biblias impresas, sino digitales, subrayar una palabra o una frase, porque las Biblias digitales prácticamente lo que permiten es subrayar un versículo completo. Sin embargo, yo les recomiendo que, obviamente yo no estoy en contra de la tecnología, yo mismo la utilizo, ahorita la estamos utilizando, pero si tú quieres estudiar la Biblia de una manera más profunda, yo te sugiero, ten siempre una Biblia a la mano impresa y recuerda que es mejor subrayar una palabra o una frase que te permita en un futuro poder recurrir a ella y poder relacionarla con otros pasajes de la Biblia, a subrayar toda una hoja de un solo color, porque el día de mañana pues simplemente no vas a recordar por qué subrayaste ese versículo o por qué era importante en su momento.
Incluso una buena recomendación cuando subrayamos es que nos acostumbremos a, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si voy a elegir pasajes que hablen de salvación, pues utiliza un mismo color, así cuando tú ojeas tu Biblia, cada que tú la ojees, cada que encuentres un color determinado, pues tú vas a saber que el tema que estás queriendo encontrar o utilizar es precisamente la salvación. Y vas a descubrir cómo con el tiempo tu cerebro se acostumbra a relacionar el tema con el color que has asignado. Si es una Biblia digital, también puedes hacerlo. En este caso tendrías que tener o tenemos que tener una mejor memoria para recordar dentro de ese pasaje la frase que a mí me va a servir. Pero claro que también es útil. Bien, y para avanzar, para entrar en materia, el día de hoy, la quinta cosa o la quinta herramienta que debemos de utilizar para aprender a observar, simple y sencillamente, es el hecho de no olvidarnos, hermanos, de la oración. Y es que la oración, hermanos, lamentablemente, en algunos casos, es un elemento que se pasa por alto, que se da por hecho. La oración en algunos hermanos de la iglesia es algo que falta en el estudio de la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, se ha descubierto que un porcentaje muy bajo de creyentes en la iglesia estamos acostumbrados a orar. En el mejor de los casos, oran a la hora de comer, a la hora de dormir, una oración breve por ahí en el transcurso del día, pero no es una disciplina a la que se esté acostumbrado y por lo tanto cuando se lee la Biblia o cuando se estudia, pues como que no se cree necesario. Tal vez suene increíble esto que les voy a decir, pero hay cristianos a quienes les parece que la oración es una pérdida de tiempo. Sin embargo, orar, hermanos, es una de las herramientas más importantes dentro del estudio de la Biblia. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, que Pablo tenía un anhelo, tenía un deseo en su corazón. Y ese deseo era que los hermanos de la iglesia de Colosas fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era el anhelo que tenía Pablo respecto a los hermanos de Colosas. Y me llama la atención que Pablo quisiera que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad del Padre en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y es por el hecho de que ellos a través del tiempo, pues, se estaban empezando o se habían ya desviado de la fe, de tal manera que estaban empezando ya a adorar ángeles, estaban empezando a sujetarse a cosas que no tenían nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y eso es quizás porque una de las cosas que ellos descuidaron fue la oración. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes para que tengan lo que ya mencioné el día de hoy un par de veces. Es decir, eso implica entonces que para tener la inteligencia del Espíritu Santo que nos lleve a través de la Biblia, porque no hay otra manera de hacerlo, conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos de estar acostumbrados a practicar la oración. Por ejemplo, si tú consideras, o tú eres de aquellos hermanos, ojalá que no, que consideras que la oración es una pérdida de tiempo, lo que yo te puedo decir, hermano, es que en realidad cuando tú y yo oramos, nos ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo se dispone a abrir nuestro entendimiento para que ese estudio, que por supuesto de manera diligente nosotros tenemos que realizar, nos permita realmente comprender y ver lo que otros incluso no han visto. Nosotros, hermanos, estamos conociendo el método inductivo. Es uno de los métodos más eficaces, créanlo, es uno de los métodos más eficaces para poder estudiar cualquier disciplina, cualquier área de estudio y por lo tanto también la Biblia. Pero sin la obra del Espíritu Santo no va a ser más que un método. Y la pregunta es ¿por qué? Miren, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. El pasaje que cité hace rato fue Colosenses 1:9, pero ahorita quiero que leamos Colosenses capítulo 2, versículo 12, por favor. En este pasaje de la Biblia vamos a recordar algo interesante. Dice la palabra de Dios, y nosotros, 1 Corintios 2, 12 y 13, y nosotros
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjense, dice con las que enseña el Espíritu. Él nos ilumina, Él nos capacita para aprender. Pero dice más adelante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa esa frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual? Esa frase, la idea de esa frase es lo espiritual para los espirituales. Es decir, lo que Pablo está diciendo es algo así como lo siguiente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, enseñando cosas espirituales para los espirituales. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que hay cosas que no todo creyente comprende. Miren, espero explicarme apropiadamente y si no, ustedes pueden preguntar, ya lo saben. Me atrevo a asegurarles, hermanos, que en una clase de escuela dominical o en una predicación, en un culto, en el templo, no todos comprendemos lo mismo, aunque todos escuchemos lo mismo. Y puede ser por dos razones. Uno, o porque el predicador, en este caso, quiere asumir la responsabilidad que me toca, no nos expresamos adecuadamente, o bien, ¿verdad? Porque nosotros no somos hombres o mujeres de oración. Podría agregar una tercera, porque no pusimos atención, pero no quiero pensar en esa ahorita. Vamos a pensar que estamos atentos. Si nosotros no estamos acostumbrados a orar, a pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para poder comprender la palabra, pues entonces lo espiritual que se está compartiendo en ese momento es para los espirituales, es para los que están preparados para ello de parte del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el pastor o el predicador o el maestro de escuela dominical va a pasar al púlpito, ya sea que alguien designado por el director de culto hace una oración o el propio predicador hace una, y si no la hace, se espera que ya lo hizo antes de subir al púlpito, porque depende precisamente de que el maestro sea el Espíritu Santo. Quiero explicarlo de esta manera. Qué fácil sería que cualquier área del conocimiento que a nosotros se nos dificultara aprender, tuviéramos a nuestro lado siempre al mejor maestro. Imagínate, por ejemplo, que se te dificulta la física, la química, las matemáticas, que todo el mundo nos crea conflictos en los diferentes grados escolares, que siempre tuviéramos a nuestro lado al mejor maestro que va con nosotros a la casa, cuando estamos haciendo la tarea, cuando estamos presentando un examen y ahí le podemos preguntar, oye, ¿y me puedes explicar de nuevo esta ecuación? ¿O me puedes recordar qué es lo que significa esto? Y él lo haría. Eso evidentemente es imposible. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estudio el método inductivo y quiero aprender a observar, tengo que pedirle a Él que abra los ojos de mi entendimiento precisamente para que Él nos guíe a toda la verdad, para que podamos ver lo que Dios ha expresado a través del autor. Y entonces, siempre que yo abra la Biblia, independientemente del método, es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, el que me va a instruir, porque yo he orado a Él para pedirle dirección. Recuerden, yo nunca debo de llegar a la Biblia con conclusiones ya hechas, sino con las conclusiones a las que la Biblia me va a llevar. De tal manera que todo aquello que yo observo, todo aquello por lo cual yo oro, siempre debo de plantearme una pregunta. Lo que yo afirmo creer, ¿la Biblia lo respalda? ¿Lo que yo creo realmente es algo que la Biblia enseña? Hermanos, la verdad no es algo que se consigue por uno mismo. La verdad, por lo menos la verdad pura de la palabra de Dios, nos es enseñada únicamente por el Espíritu Santo. Ya Dios la reveló a los hombres, ya el Espíritu inspiró a aquellos hombres a que la escribieran y ahora nos está iluminando a nosotros para poder comprender. La sexta herramienta que nos va a servir para aprender a observar adecuadamente un texto, hermanos, es que debemos nosotros de aprender a identificar el tipo de literatura que estamos leyendo. Por ejemplo, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero cada autor de la Biblia utilizó
un tipo de lectura distinto. De hecho, cada libro de la Biblia tiene un tipo de lectura diferente, de literatura, perdón, diferente. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en la Biblia tenemos literatura histórica, que básicamente está enfocada a darnos detalles de ciertos sucesos, de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué libros en la Biblia podrían ser considerados como historia? Por ejemplo, los libros de Reyes, ¿verdad? El libro de Crónicas. De hecho, cuando estudiamos la primera materia, Introducción a la Biblia, veíamos que hay ciertos libros que se conocen como históricos, porque prácticamente su propósito es ese, relatarnos la historia, en este caso, del pueblo de Israel. Pero también hay libros o hay porciones que pueden considerarse como literatura biográfica. Por ejemplo, Lucas nos da una cronología biográfica acerca del Señor Jesucristo. Los evangelios hacen eso. No necesariamente que su composición literaria es meramente biográfica, porque puede haber una combinación, como lo vamos a ver más adelante, pero puede considerarse de esa manera. O hay literatura poética, como el libro de los Salmos, está escrita de manera poética, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, algunos capítulos de Habacuc, por ejemplo, una porción, por lo menos casi un capítulo del libro de Amós. Y cuando yo llego a ese tipo de literatura, tengo que comprender, para poder comprenderla, tengo que conocer algunas características de la poesía hebrea. Pero también hay libros cuya literatura es profética, es profecía. Podemos hablar, por ejemplo, del libro de Daniel, algunas porciones de Ezequiel, algunas porciones de Isaías, algunas porciones de Zacarías, por supuesto, el libro de Apocalipsis y, claro, otros más. O también si es una carta, una epístola, porque estas se estudian de manera distinta. Hay varias escritas por Pablo, por Juan, por Pedro, etcétera, etcétera. O también de manera proverbial o parabólica, en este caso, el libro de los Proverbios. O la combinación, por ejemplo, el libro de Daniel, hermanos, tiene la particularidad de ser un libro histórico, a la vez que es un libro profético, porque nos cuenta la historia, por ejemplo, de cómo sube al poder Babilonia, cómo son vencidos los medos persas, cómo va a subir pronto al poder el imperio griego o el imperio romano, pero llega un momento en su contenido en el que se convierte en un libro profético y por lo tanto yo debo de aprender a observar correctamente los detalles que cada tipo de literatura tiene para poder hacer una interpretación apropiada. Entonces, la observación busca eso, busca identificar primero que nada el tipo de literatura para saber manejarla, porque si no, entonces yo voy a caer en el error y voy a terminar, diciendo cosas que van en contra de la palabra. La siguiente recomendación que tenemos que aprender cuando queremos observar un texto es echar a volar nuestra imaginación. Dice, imagina lo que lee. Dios, hermanos, nos creó, a diferencia de los animales, ¿verdad? O de cualquier otro ser vivo, con una mente capaz, de verdad, capaz de imaginar cosas extraordinarias. Y muchas veces, hermanos, nosotros utilizamos mucho la imaginación para muchas áreas de nuestra vida. Pero una de las áreas de la vida en la cual nosotros debemos de aprender a imaginar es aquello que leemos cuando estamos leyendo, hermanos, la palabra de Dios, porque imaginar es hacer una imagen mental de cualquier situación, de cualquier cosa, sin ninguna limitación, hermanos. Yo podría decirles en esta ocasión que la imaginación es un don de Dios y no podemos hacerlo a un lado cuando se trata de estudiar la Biblia, porque además está relacionada con la fe. Podemos imaginarnos, hermanos, de verdad, hasta cosas imposibles. Siempre, de hecho, estamos utilizando la imaginación y no nos estamos dando cuenta, pero a veces la hacemos a un lado cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Cuando nos imaginamos, nos vamos a la época, nos vamos al lugar y aquello que estamos leyendo, hermanos, cobra otro sentido. Encontramos respuestas que de otra manera no podríamos nosotros hallar.
De tal manera que para poder imaginar correctamente, para poder comprender mucho mejor la Biblia, la palabra de Dios, vamos a citar algunas recomendaciones. Primero que nada, como cristianos debemos de aprender a hacer una película mental, hermanos, a medida en la que nosotros vamos leyendo. Imagínate los ruidos, imagínate el ambiente, imagínate el clima, imagínate la persona, imaginemos cada situación, las emociones que el autor estaba sintiendo, los gestos que hacía en la medida que escribía la carta, la epístola o el libro, cómo reaccionaban las personas que estaban escuchando, que estaban leyendo, qué se imaginaban esos primeros creyentes. Imaginémonos a las iglesias o a los creyentes de aquella época cumpliendo lo que estaban leyendo, repasándolo, llevándolo a cabo, preguntándose por qué recibirían esa instrucción. Imaginémonos a nosotros mismos, hermanos, viviendo todo lo que la Biblia está diciendo. No sé si recuerdan la película que recomendé ver, Prueba de Fe, en la primera materia, y trata de un muchachito que aparentemente se sentía un poquito avergonzado por la cuestión de la Biblia y la palabra de Dios, y de repente él está tan enfrascado en esa situación que en su mente empieza a imaginar, a soñar situaciones en las que va a conocer, o en las que lo que la película nos enseña es, él llega a comprender toda esa situación que habían vivido los autores de aquellos primeros creyentes en la historia, esas persecuciones, esas situaciones difíciles, cruentas algunas veces, que permitieron que la Biblia llegara a sus manos. Nosotros debemos de ser así también. Cuando observamos y queremos imaginarnos, tenemos que memorizar también la Biblia. En la medida en la que vamos imaginando, vamos memorizando ese pasaje de la Escritura, porque así lo relacionamos con una imagen. Así tenemos algo más vivo, hermanos, en nuestra mente, todo aquello que nosotros vamos a tener. Por eso a las personas nos es más fácil leer un libro con dibujos, o ver una película y poder compartirla y poder comprenderla mejor que leer un libro. Por eso a muchos creyentes no les gusta leer la Biblia, porque no solamente es un libro grueso, sino que al tener mucho texto y no utilizar la imaginación, se nos hace muy aburrido, y por eso es que no la encontramos muy atractiva. Pero ustedes van a descubrir, hermanos, que en la medida en la que acostumbramos nuestra mente a imaginar, a hacer una película de todo aquello que estamos viviendo, la Biblia, hermanos, va a cobrar una mayor relevancia. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas Biblias para niños con dibujitos? Porque ellos todavía no tienen desarrollada completamente la capacidad de la imaginación, pero los adultos sí. El problema es que muchas veces los adultos, pues quisiéramos ser como niños, ¿no? Tener imágenes o figuras, y por eso a veces nos cuesta un poco. La siguiente herramienta que vamos a estudiar, o que vamos a considerar al tratar de observar una porción de la Biblia, hermanos, es considerar los pasajes paralelos. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos qué es un pasaje paralelo. Un pasaje paralelo es otro pasaje de la Biblia, dentro del libro, dentro del Testamento, que toca el mismo tema que nosotros estamos estudiando, que quizás lo complementa, lo aclara, o nos da una luz respecto a aquello que estamos nosotros descubriendo. Pero para poder estudiar o para poder conocer de manera más profunda lo que es un pasaje paralelo, quiero decirles, hermanos, que los pasajes paralelos se dividen, primero que nada, en pasajes paralelos verbales. Y vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de los pasajes paralelos verbales. ¿Cuáles son los pasajes paralelos verbales? Son aquellos donde aparece la misma frase o la misma palabra. Un pasaje paralelo verbal es aquel donde aparece la misma palabra o la misma frase. Esos pasajes paralelos me van a arrojar luz sobre un pasaje que yo estoy leyendo. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos y prácticos.
Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. En Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 34, para ver un ejemplo de un pasaje paralelo verbal. Filipenses 3:20, Colosenses 1:5 y Hebreos 10:34. Bien. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y después dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Quiero que nos demos cuenta que en los tres pasajes, hermanos, está repetida la misma frase, en los cielos, en los cielos, en los cielos. ¿Qué tenemos en los cielos? En los cielos tenemos nuestra ciudadanía. En los cielos tenemos entonces la esperanza. El Evangelio nos ha enseñado y nos ha dicho que cuando nosotros muramos, iremos al cielo. Que nosotros en este mundo somos como extranjeros y peregrinos. Que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y nuestra esperanza se funda en eso. Pero también dice Hebreos que esa herencia es perdurable, es algo que va a durar. La palabra de Dios la define, de hecho, como eterno. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, siempre que tú quieras desarrollar un tema, a lo mejor el amor, a lo mejor la misericordia, a lo mejor el perdón, a lo mejor la gracia, qué sé yo, ayúdate de aquellos pasajes paralelos verbales en los cuales está la misma palabra o la misma frase. Pero siempre recuerda una cosa, que antes de utilizar, que el simple hecho de que un versículo tenga la misma palabra, tienes que recordar cuál es la idea o cuál es el sentido de ese versículo. Y siempre trae a la memoria el ejemplo que vimos con la palabra carne, ¿verdad? En este caso, se repite la misma frase y está hablando de la misma idea, es decir, el sentido en los tres es el mismo. Porque muchas veces me ha tocado escuchar hermanos que han dado alguna clase, alguna predicación, y puedo darme cuenta de cómo los pasajes bíblicos que utilizaron en sus clases o sus predicaciones seguramente fueron extraídos de una concordancia en la que simplemente vieron que decía amor y entonces leyeron tres pasajes para sustentar su punto, que hablan del amor, pero fácilmente te das cuenta que el sentido de ese pasaje pues no era por lo que sí tenía la palabra, pero que no era el sentido que el hermano quería darle a su clase, ¿no? Y muchas veces no nos percatamos de eso. Entonces recuerda, un pasaje paralelo, cuando tú lo buscas, lo vas a buscar porque te va a arrojar luz sobre el mismo tema, porque te lo va a ampliar, porque te lo va a aclarar, porque lo va a afirmar, ¿sí? Bien. También vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver primero a los Corintios, primero voy a citar los versos, primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 26. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Y vamos a leer también Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Repito, primera a los Corintios 9, 24 al 26, Gálatas 5, 7 y Hebreos 12, 1. Estamos viendo lo que es un pasaje paralelo verbal. Dice 1 Corintios 9, 24 al 26, dice la palabra de Dios. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿De qué está hablando Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 9? De la vida cristiana.
Él está equiparando a la vida cristiana como una carrera, como algo en lo que nosotros no nos detenemos, avanzamos. Avanzamos porque así como en una competencia atlética se va a recibir un premio, y entonces si tú quieres ganar ese premio tienes que correr más rápido, de tal manera que logres superar o rebasar a todos los, en este caso a todos los atletas, y puedas ganar el premio. La vida cristiana también es así. Debemos de correr. En este caso no para ganarle el premio a los demás, porque todos podemos obtener uno, pero sí tenemos que avanzar. ¿Dónde podría yo encontrar un pasaje paralelo verbal donde esté la misma palabra o una palabra derivada? En Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Dice Pablo, ustedes estaban avanzando bien en la vida cristiana. Iban en el rumbo correcto. Pero ¿por qué dejaron de correr? ¿Por qué dejaron de hacerlo? Mientras que la exhortación en 9:24 es correr con diligencia para obtener el premio, y él mismo se pone como ejemplo para no ser eliminado. En Gálatas capítulo 5, versículo 7, eso ya había ocurrido, pero la idea es la misma, la vida cristiana. O Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, todos los héroes de la fe van a ser esos testigos que un día en el cielo van a poder dar testimonio de que sí se podía vivir la vida cristiana a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles que se presentan muchas veces en la vida. Yo no voy a poder decir que no se podía, porque va a haber una gran nube de testigos que va a poder decir, no, si ellos pudieron, tú también podías. Y lo interesante es que en Hebreos, Pablo dice que hay que correr con paciencia. Miren qué interesante. Mientras que 1 Corintios 9:24 dice que corras de tal manera que lo obtengas, es decir, que corras rápido para que ganes, a los hebreos les dice que lo hagan con paciencia. Y parecería una contradicción, pero no. Porque en una carrera atlética, tú puedes, en una competencia, a lo mejor 100 metros, 200 metros, o en un maratón, por ejemplo, poco más de 40 kilómetros y unos cuantos metros, ¿verdad? Pero sabes que hay una meta final. Mientras que en la vida cristiana no sabes cuándo va a terminar esa carrera. Va a terminar el día que el Señor venga o el día que nos llame a su presencia, pero no sabemos cuándo va a terminar. Y algunas veces nos desesperamos y entonces ya no, o perdemos la paciencia. No, el cristiano es alguien que su vida cristiana la debe de ver como una carrera en la que busca un premio, en la que nada lo estorbe para seguir corriendo, pero también debe de hacerlo con paciencia, porque no sabe el día o la hora en la que él llegará a la meta final, ya sea llevado por el Señor al cielo, o en el rapto, o que su vida termine. Pero hay una carrera. ¿Sí? Bien. Hay pasajes paralelos, entonces, verbales, pero también, hermanos, hay pasajes paralelos reales. La segunda división es real, los pasajes paralelos reales. ¿Cuál es un pasaje paralelo real? Es aquel pasaje que no repite una palabra o una frase, pero que tiene la misma idea o que desarrolla el mismo asunto. Va de nuevo. A diferencia del verbal, en el que se repite una frase o una palabra, en el real, lo que se desarrolla es la misma idea. Se desarrolla la misma idea, el mismo pensamiento, el mismo asunto. Ahora bien, los pasajes paralelos reales, hermanos, a su vez, se subdividen en doctrinales y en históricos. Los pasajes paralelos reales que tocan el mismo tema, a su vez se dividen en doctrinales y en históricos. Creo que es simple de comprender, sin embargo, déjenme mencionarlos. ¿Por qué un pasaje paralelo real
doctrinal? Bueno, pues porque desarrolla la misma doctrina. Me permite a mí establecer un principio doctrinal y ver cómo de manera consistente la palabra de Dios va desarrollando el mismo tema a través del tiempo. Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36, habla acerca de la salvación, de la vida eterna, la cual se obtiene ¿cómo? A través de creer. ¿En quién? En el Hijo. En contraparte también me enseña que quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Sino que de manera contraria a la vida eterna va a estar sujeto a la ira de Dios. Fíjese qué interesante cómo este pasaje de Juan 3:36 es un pasaje muy completo en lo que tiene que ver con la salvación o la condenación eterna. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28, versículo 23 o 23 y 28, como quieras leerlo, y también el capítulo 6, versículo 23. Para leerlo en orden, 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituidos de la gloria de Dios, vamos a ir a una condenación. Y al ir a condenación, vamos a ser presas de la ira de Dios. Pero Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Dice, el que cree en el Hijo, y creer es tener fe. Es decir, el que cree es justificado por fe y tiene vida eterna. ¿Nos damos cuenta? No hay una palabra que se repita, pero está la misma idea, el mismo pensamiento. O Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo puedo yo tener esa dádiva de Dios que es la vida eterna? A través de creer. ¿De creer en quién? De creer en el Hijo. Si yo creo en el Hijo, ¿qué voy a recibir? Voy a ser justificado por fe. Vean cómo podemos complementar la idea. ¿Cómo podemos complementar el mismo pensamiento? Sí. Y desarrollar esa doctrina para poder compartirle a alguien. Dice, en contraparte, dice la primera porción de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Oye, ¿por qué una persona que rehúsa creer en el Hijo, según vemos en 3:36, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Sin embargo, Dios quiere darle algo, la justificación por fe, el tener la oportunidad de entrar a su gloria, el recibir ese regalo que es una dádiva y que se llama habitualmente vida eterna y que se recibe por fe. ¿Nos damos cuenta? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos habla acerca de la creación del hombre. Dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay una enseñanza en la cual se dice que el hombre no es producto de la evolución, sino que fue creado por Dios. Pero no hay muchos detalles. ¿Cómo puedo yo desarrollar mejor este tema de la creación? Bueno, simplemente allí mismo en Génesis voy a estar y llego al capítulo 2, versículo 7,
versículo 21 y versículo 22. Leí Génesis 1:26. Voy a desarrollarlo más con Génesis 2:7, con Génesis 2:21 y con Génesis 2:22. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el primer versículo 26 simplemente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el 27 simplemente dice que creó Dios al hombre a su imagen. Que varón y hembra los creó. En el 2:7 dice que lo formó del tierra. Y dice también que sopló en su nariz aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente. Es decir, que lo tomó de un material inerte, sin vida, simple como el polvo de la tierra, le da forma, y que esa forma que hoy llamaríamos humana o llamamos humana, no era nada hasta que Dios sopla aliento en su nariz y llega a ser un ser viviente. Es decir, la forma de nuestro cuerpo es hecha por Dios. El aliento es dado por Dios. ¿Por qué somos hechos a su imagen y semejanza? Bueno, porque tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de decidir. Somos seres inteligentes porque fuimos creados por un ser inteligente que tiene la capacidad de pensar, sentir o decidir con personalidad. Dios es una persona, aunque es incorpóreo, porque personalidad no significa corporeidad, sino la capacidad de pensar, sentir y decidir. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen inteligencia, tienen instinto. Y por instinto aprenden a razón de la prueba y del error ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertos hábitos que nos permiten domesticarlos. Pero el hombre tiene inteligencia, es individual. Un animal no tiene un espíritu como el del ser humano. Eso es lo que nos hace diferentes. Y Job, capítulo 27, versículos 3 y 4, Job, capítulo 3, versículos 27 y 4, para complementar esta idea del 2:7, dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Miren, qué interesante. Y haya hálito de Dios, es decir, aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Es decir, a través del tiempo, los hombres de Dios comprendieron que ese aliento de vida o ese hálito de Dios, o sea, ese espíritu que hay en nosotros, que es lo que nos da vida, proviene de Dios. Regreso a Génesis 2:21. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Ahora nos va a decir el proceso. Ya nos dice 1:26, la decisión. Es una persona que toma decisión. Dice, hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen y semejanza. Con la capacidad de tener señorío. Hizo un hombre y una mujer. Lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. Pero ahora nos da un detalle. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se dan cuenta? Se está ampliando el proceso. Entonces, un pasaje paralelo real, doctrinal, me va a permitir ampliar algunos detalles que el pasaje base que yo estoy utilizando no tiene. Me va a permitir complementar, me va a permitir aclarar. Me va a permitir conocer de manera más profunda sin que necesariamente se repita un verbo o una frase. Vamos a ver bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Podríamos ver otros versos, pero creo que con eso son más que suficientes. Vamos a ver el histórico. Estamos hablando de pasajes paralelos reales que se subdividen en doctrinal y también en histórico. Bueno, ¿cuál es un pasaje paralelo histórico? Simple y sencillamente, cuando se desarrolla la misma historia o la misma serie de acontecimientos. Vamos a ver, voy a mencionar algunos ejemplos porque no vamos
a verlo, no vamos a leerlos. Por ejemplo, pensemos en los evangelios. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesucristo. Tendríamos que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan para poder comprender de manera más completa la historia. O por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio de los reyes de Israel, tendríamos que leer Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas, porque los 2 libros cuentan las mismas historias, pero desde una perspectiva distinta. Recuerden que cuando estudiamos libro por libro Antiguo Testamento, decíamos que el libro de Reyes habla de la vida de los reyes conforme se iba sucediendo. Iba dejando el registro de lo que ellos vivían, mientras que Crónicas es un libro que se escribe una vez que el pueblo de Israel regresa de la cautividad babilónica, hace una mirada retrospectiva, es decir, al pasado, trae a la memoria la vida de los reyes, y Esdras, el autor de ese libro, investiga algunos detalles que en su momento quizás no se sabían, y entonces cuando relata la historia, da datos que el propio libro de Reyes, a pesar de que se fue escribiendo en la medida que se iban sucediendo los hechos, no tiene. Y eso es normal, eso es natural. Es, por ejemplo, si hoy nosotros leemos un periódico en el que se nos informa que algo que sucedió hace algunos años nos da más información, es porque hay fuentes de referencia que no se conocían y que hoy se tienen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la vida del rey Josafat. Si ustedes leen Primero de Reyes, capítulo 15, pues nos habla de Josafat, nos da una pequeña porción de quién era este rey. Pero si van ustedes al segundo libro de Crónicas, se van a dar cuenta que desde el capítulo 17 hasta el capítulo 20, 3 capítulos, 4 son destinados para dar un detalle de la vida de este hombre. Es una vida impresionante. Entonces, en resumen, cuando yo observo, para poder observar adecuadamente, para poder dialogar adecuadamente con un texto, para poder comprender adecuadamente, tengo que aprender a recurrir a los pasajes paralelos. Ya sea que sea un pasaje verbal o que sea un pasaje real, a su vez doctrinal o histórico, debo de saber utilizarlo apropiadamente. Muy bien. Para observar también, hermanos, es recomendable o son recomendables las siguientes sugerencias. Quiero compartir mi pantalla. Esto lo van a tener ustedes en sus notas, así que no se preocupen. Hay algunas sugerencias. Tengo que aprender, no necesariamente, a poner atención en todas las frases de un verso. A veces es una pequeña palabra, a veces es una sola expresión. Por ejemplo, tengo que aprender a observar aquellas frases de tiempo. Ahora, hasta que, mientras, cuando, antes, después, desde. Porque, por ejemplo, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a. Hasta que hizo esto, llevó a cabo el otro. Mientras que dijo esto, enseñó también el otro. Tengo que aprender a observar aquellas frases de contraste, es decir, que tienen asociación de cosas opuestas. Pero, más, mucho más, aunque, sin embargo, con todo, si bien, por lo demás, no obstante, o de otra manera. O aquellas palabras que hacen comparación, que asocian cosas parecidas, también, como, además, y, o que expresan alguna razón, una asociación lógica de causa y efecto. Porque, para qué, puesto que, ya que, o de propósito y resultado. Entonces, por tanto, con qué, así que, de manera que, o de condición, sí. Porque, hermanos, si nosotros, a veces un simple pero, un simple puesto que, un simple para qué, un simple desde entonces, marca la diferencia o cambia completamente la idea, hermanos, de un verso. Por eso es que observar es darse cuenta de los detalles. Me ha tocado con algunos alumnos cuando dejo tarea, le digo, oye, pero ¿te diste cuenta que aquí dice así que o por lo tanto?
O preguntó, o dijo, ¿por qué? Ah, bueno, no, es que no creí que era importante. No, pues sí es importante, ¿no? Porque simplemente, por tanto, o sea, como consecuencia de todo lo que te vengo diciendo, tienes que hacer esto. Pensemos, por ejemplo, en un pasaje que me atrevo a creer todos conocemos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Dónde recae el peso de ir y hacer discípulos? En por tanto. ¿Se dan cuenta? Dice, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y con base en esa autoridad que tengo en el cielo y en la tierra, yo te digo que vayas y hagas discípulos. ¿Sí nos damos cuenta? Todo lo que viene, pero si yo paso por alto esa frase, por tanto, entonces no voy a hacer discípulos. No voy a considerar importante el mandato del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Ninguna? Bien, vamos a avanzar. El método inductivo tiene 3 exigencias. La observación. La segunda exigencia que tiene el método inductivo es la interpretación. Y de esto vamos a hablar en este momento. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Por qué la exigencia? ¿Por qué esta exigencia interpretación? ¿De qué me va a ayudar? Bueno, interpretar me va a ayudar a responder una pregunta muy importante. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? La hermenéutica, hermanos, es la ciencia precisamente que se enfoca a esto, a ayudarme a interpretar, a encontrar la única interpretación que un pasaje de la Biblia tiene. Y para poder llegar a esa interpretación, hermanos, yo tengo que considerar varios aspectos, así como lo hicimos en la observación. Y lo primero que tengo que considerar son las siguientes pautas de interpretación. Entonces, para poder entender lo que la Biblia está diciendo, es necesario interpretarla correctamente. Porque si yo no interpreto correctamente, ¿cómo vamos a creer en algo, hermanos, que nosotros no entendemos? ¿La Biblia para qué fue escrita, hermanos? ¿Para ser entendida o para ser un libro oculto, místico, que únicamente podía ser comprendido por algunos miembros de la iglesia, por algunos pastores, por algunos estudiantes de un seminario? No, la Biblia fue escrita para ser comprendida. Para ser comprendida, ¿verdad? Tenemos entonces nosotros que utilizar pautas correctas de interpretación. Nosotros como iglesias bautistas, hermanos, no somos protestantes. Nosotros no nacimos en la Reforma Protestante. Algún día, cuando tengan la oportunidad de estudiar historia de la iglesia, se van a dar cuenta que cuando inició la Reforma Protestante, aún los historiadores católicos que afortunadamente registraron la historia, ¿verdad? Reconocían que ya el movimiento anabautista tenía mucho tiempo, ¿verdad? Y que muchas iglesias con una doctrina bíblica como la que enseñamos nosotros ya venían históricamente y la consideraron incluso rival o enemigo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Reforma Protestante, hermanos, ¿cómo inició? ¿Qué llevó a que esa reforma se suscitara de manera tan fuerte? ¿Saben qué fue lo que hizo? Que su originador empezó a interpretar correctamente la Biblia. Ahí está la clave. Empezó a interpretar correctamente la Biblia. Y lo que surgió fue un avivamiento por la escritura, por una interpretación literal y correcta de la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que la interpretación de la Biblia es muy importante. De tal manera que la primera pauta que tengo que considerar es recordar que el contexto rige. Ya demostramos en esta clase que cuando nosotros no utilizamos correctamente un pasaje de la Biblia y lo sacamos de su contexto, yo salgo a la calle a evangelizar diciéndole a la gente que Cristo está a la puerta llamándolo. O que el Señor promete que si yo instruyo al niño en su camino, en el Evangelio, cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y eso no es cierto. El contexto no es lo que enseña.
La segunda pauta es siempre buscar todo el consejo de la palabra de Dios. Trata de buscar el mayor número de pasajes paralelos, sean verbales, reales, históricos o doctrinales. Recuerda que la Biblia no se contradice, tiene aparentes contradicciones. Pero cuando yo la analizo como un todo, me voy a dar cuenta que la Biblia se caracteriza por algo que se llama unidad. Si bien es cierto, sus autores no se conocieron y se escribió en un periodo de entre 1500 y 1600 años, no se contradice porque hay un autor divino detrás de cada uno de esos 40 hombres que es el Espíritu Santo. De tal manera que muchas doctrinas que hoy se utilizan para, por ejemplo, decir que, no sé, cualquier cosa, ¿verdad?, que es incorrecta, y decimos, bueno, ¿de dónde sacaste esto? Pues es que eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que el Espíritu me reveló a mí. Oye, pues es que el Espíritu ya reveló la palabra y él solamente escribió una cosa. Y él no se va a contradecir diciéndote a ti algo que inspiró primero a los hombres a escribir en su palabra y que está muy claro. La Biblia no se contradice. La siguiente pauta de interpretación es que no debo de basar mis convicciones en un pasaje oscuro de las Escrituras. Hace rato aprendimos o recordamos lo que es un pasaje paralelo y sobre todo doctrinal. Una doctrina nunca, nunca, nunca se debe de fundamentar en un pasaje oscuro. ¿Qué es un pasaje oscuro? Es un pasaje difícil de interpretar. Es un pasaje que por su palabra, por las palabras que utiliza, por el idioma, por el contexto histórico, es complicado de interpretar. No, siempre debo de buscar otros pasajes más claros que expliquen ese pasaje oscuro para poder comprenderlo correctamente a la luz de todo el contexto que es lo que rige. Una siguiente pauta de interpretación es que debo de interpretar las escrituras siempre literalmente, hasta que su contenido me permita darme cuenta que no puedo interpretar literalmente. Por ejemplo, la Biblia habla de un dragón en Apocalipsis, o Daniel cuando le revela a Nabucodonosor el surgimiento de los imperios medo, persa, romano, griego, el suyo propio, a través de la visión de una estatua de casi 30 metros de altura. Tengo que aprender a interpretar eso. Pero mientras eso no ocurra, o la misma palabra ya no me lo permita, debo de interpretar literalmente. Y la siguiente es buscar el significado único del pasaje. Recuerden, un versículo de la Biblia solo tiene un significado, solamente tiene una interpretación, no tiene más, no tiene dos, no tiene tres, tiene una nada más. Si yo sigo correctamente estas pautas de interpretación, entonces cuando yo interprete la Biblia, voy a poder dar respuesta correcta. Los versículos anteriores que revisé son correctos, los posteriores, el libro en el que se encuentra, toda la palabra de Dios. Es mi interpretación de determinada sección de la Biblia, consecuente con el tema, con el propósito, con toda la estructura de la Biblia. Concuerda con lo que dice en otros pasajes bíblicos sobre el mismo tema. Hay una diferencia que se manifiesta. Estoy tomando en cuenta la cultura, la historia. Me estoy asegurando que no estoy sacando del contexto un pasaje de la Biblia. Me estoy empapando completamente de ella. Dice la Biblia, por ejemplo, hermanos, quiero recordarles, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. La Biblia contiene, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la verdad que nosotros necesitamos para cualquier circunstancia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la verdad que necesitamos en cualquier circunstancia de la vida. Sí, hay momentos en los cuales es difícil poder interpretar algo, pero la palabra de Dios es segura. Y es segura
hermanos, porque fue dada por Dios y porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a interpretarla, hermanos, correctamente, a llegar a la conclusión correcta. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay una verdad que entra en conflicto? ¿Qué pasa si hay una verdad que de momento me crea una inquietud? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que esperar un momento para poder aclararlo, porque si no la aclaro correctamente, cuando llego a los modos de interpretación, puedo hacer una superinterpretación, una subinterpretación o incluso una interpretación propia, pero nunca una interpretación correcta. Vamos a entender esto mejor. Miren, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. En este pasaje de la Biblia, en una primera instancia, hermanos, pareciera que el autor, en este caso Pedro, está hablando de salvación por bautismo. Pero vamos a ver qué es realmente lo que Pedro está enseñando aquí. Para hacer una interpretación correcta, nunca propia, nunca una sub o nunca una que está fuera de, tengo que recordar entonces estos principios que mencioné hace ratito. Por ejemplo, Hechos 2:38, dice Pedro, él está predicando ante una multitud compuesta por millones de personas, por miles de personas. Alguien le pregunta, se da cuenta, se quebrantan sus corazones, le preguntan, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces responde Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta de Pedro es clara y sencilla. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este pasaje significa que para recibir el Espíritu Santo y el perdón de pecados, una persona tiene que arrepentirse y bautizarse. Porque hay personas como, por ejemplo, las asambleas de Dios que creen en la regeneración bautismal. La misma Iglesia Católica cree en la regeneración bautismal. Las iglesias episcopales creen en la regeneración bautismal. Algunas iglesias de Dios creen en la regeneración bautismal. Y utilizan este pasaje, por ejemplo, para decir eso, porque dicen que esa es su interpretación, porque Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si yo, como estudiante de la Biblia, recuerdo que para poder interpretar un pasaje tengo que practicar la ley de desasociación y la ley de reasociación, es decir, la que me permite separar este versículo en cada una de sus palabras y sus frases, buscar el lenguaje original para ver lo que significa, ver el contexto en el que fue escrito, armarlo de nuevo como el motor que vimos al principio, me va a permitir responder, no, no es lo que enseña. Pero también hay otros pasajes de la Biblia que me van a permitir conocer qué es lo que enseña. Vamos a ver dos pasajes y después regresamos a Hechos 2:38. Si realmente el autor está pensando en el bautismo como necesidad para perdón de pecados y por ende la recepción del Espíritu Santo, él tenía que ser consecuente entonces en su enseñanza, siempre que la diera, siempre que hablara de salvación. Pero llegamos a Hechos 3, capítulo 19, y después a su primera epístola, capítulo 3, versículo 21, y vamos a descubrir que no. Dice el primero, es decir, Hechos 3, 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la diferencia entre Hechos 3:19 y 2:38? La diferencia es muy simple. Y en 3:19 ya no habla de bautismo, sino de arrepentimiento que trae conversión y por lo tanto, perdón de los pecados y por consecuencia, un tiempo de refrigerio delante de Dios. La siguiente. Primera de Pedro 3:21.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero vean lo que Pedro aclara entre paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una obediencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo nos salva, no quita la inmundicia, no borra el pecado. Simplemente es, ¿verdad?, ese paso de obediencia que el creyente da como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Es decir, está demostrando públicamente que se está sometiendo a la voluntad de Dios. Hechos 3:19 me dice que para ser salvo necesito únicamente arrepentirme y cuando yo me arrepiento me convierto y son borrados mis pecados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Hechos 2:38? Lo que Hechos 2:38 está diciendo es lo siguiente. Si ustedes leen la Biblia, hermanos, se van a dar cuenta que habitualmente cuando la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia y por consecuencia los apóstoles y todos los primeros creyentes, cuando evangelizaban, siempre hablaban de bautismo. Ojo, la iglesia primitiva, siempre que compartía el evangelio de Jesucristo, siempre incluía el bautismo en esa presentación del evangelio. Por ejemplo, Felipe y el etíope. El etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué preguntó eso el etíope? Porque seguramente Felipe, cuando le está compartiendo de Cristo, empezando por el libro de Isaías, le está diciendo, y si tú crees, un día tienes que bautizarte. ¿Por qué Pedro, cuando está con el carcelero de Filipos, lo bautiza de inmediato en esa noche? Porque seguramente cuando le compartió del evangelio, le dijo que si él creía, tenía que bautizarse. ¿Por qué cuando Pedro va a la casa de Cornelio, los bautiza a todos en ese momento? Porque seguramente les enseñó que cuando ellos se arrepintieran, también el siguiente paso que tenían que dar es el bautismo. Porque Pedro cuando está en Corinto, Pablo cuando llega a Corinto, muchos de los corintios habiendo oído, creyeron y fueron bautizados. ¿Por qué? En cada ocasión creen y se bautizan. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros, dejen salirme un poquito del verso, nosotros los cristianos hoy en día somos al revés. Les hablamos de Cristo, sí, y les decimos que si quieren después se bauticen, si quieren después obedecen. De momento lo importante es que se arrepientan. Y después hasta le rogamos para que se bauticen. Cuando lo que teníamos que haberles enseñado es que de manera natural tenían que bautizarse pronto ya. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, regreso a Hechos 2:38. Pedro les dice, arrepentíos. Y esa frase, esa conjunción, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para, ojo, hace rato acabo de decirles que tenemos que tomar en cuenta las frases, las conjunciones de tiempo, de lugar, de modo, y luego para, perdón de los pecados, y de nuevo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa conjunción y para, en griego, hermanos, es muy interesante, porque significa dentro, o da la idea de algo ya realizado. La idea de Pedro es arrepiéntanse y como consecuencia del arrepentimiento, o una vez que se hayan arrepentido, bautícense. Lo que Pedro está diciendo es arrepiéntanse. Y ya que lo hicieron, ya que están dentro del arrepentimiento, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, en griego diría, puesto que ya han recibido el perdón de los pecados. Es decir, arrepiéntanse, pues arrepiéntanse y bautícense, puesto que ya han recibido el perdón de los pecados. Y en virtud de que han recibido el perdón de los pecados y recibido el don del Espíritu Santo, bautícense. No sé si me explico. ¿Cómo podemos llegar a esa interpretación? Separando el texto,
conociendo cada una de sus palabras, buscando pasajes paralelos. En este caso, el mismo autor nos está enseñando que él no creía en una regeneración bautismal, sino en el arrepentimiento que te convierte y los pecados son borrados. Si no, lee todos los discursos de Pedro. Y llegamos a su primera epístola. Yo no sé si Dios, el Espíritu Santo, sabiendo cómo somos los hombres que sacamos de contexto, Pedro aclaro, no quita las inmundicias de la carne, no limpia los pecados. Me lleva entonces eso a tener una interpretación correcta. He aquí un ejemplo de que no hay una contradicción, de que hay un pasaje que puede aparentemente ser oscuro, pero Pedro mismo me dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento como una antorcha que alumbra. Entonces tengo que descubrir, para poder interpretar correctamente, tengo que seguir esas pautas de interpretación que me lleguen a determinar qué es realmente lo que está enseñando, hermanos, el autor. Es el mismo caso, por ejemplo, hermanos, está señalado en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 4, versus capítulo 16, versículo 16. Vamos a Marcos, un ejemplo casi del mismo tema. Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos 16, 16. Y como intermedio vamos a leer Mateo 3, 1 y 2. Dice Marcos 1, 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Se dan cuenta que es un lenguaje semejante al de Pedro? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, en virtud de que la gente se había arrepentido y sus pecados le habían sido perdonados, la gente se bautizaba. Es decir, era algo inmediato. ¿Qué es lo primero cuáles fueron las primeras frases, por lo menos según los evangelios, que Juan utilizó cuando empezó a predicar? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los mismos judíos, hermanos, cuando hacían prosélitos, ¿qué creen que es lo primero que hacían con ellos? Los bautizaban, como señal de que ellos estaban convirtiendo. ¿Sí? Como señal de que sabían que estaban reconociendo a Jehová, su Dios, como el Dios de ellos. Dice Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el centro del mensaje? En el arrepentimiento. Pero dado que se señala de inmediato el bautismo, porque se enseñaba a las personas como debemos de enseñarle nosotros hoy en día a obedecer de inmediato, el bautismo era lo común. Marcos 16, 16. No hay contradicción entonces. Vean lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo, noten qué interesante es el capítulo 16, versículo 16 de Marcos. Por eso me gustó este ejemplo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si lo que Marcos y Pedro están diciendo es que hay regeneración bautismal, entonces Marcos 16, 16 está incorrecto, porque debería de decir: el que creyere y fuere salvo será bautizado, mas el que no creyere se bautice y no se bautice será condenado. Pero vean cómo Marcos, el evangelista, deja el peso en el creer, porque el bautismo es lo que sigue una vez que uno ha creído. Entonces, démonos cuenta que no debo de basar mis convicciones preestablecidas en un pasaje. Hermanos, ojalá que no sea el caso de nadie de los que estamos aquí conectados, ya sea en Zoom o en Facebook, pero cuando nosotros leemos la Biblia y aprendemos todas estas, a practicar todas estas recomendaciones, todas estas herramientas de la interpretación, nos vamos a dar cuenta que va a haber ocasiones en las que nos vamos a ir de cabeza, nos vamos a ir para atrás, nos vamos a desconcertar de cómo hay cosas que nosotros de manera preconcebida habíamos creído, habíamos interpretado
incorrectamente y que muchas veces así las habíamos traído por mucho tiempo. Recuerda, hay que interpretar la Biblia literalmente. La Biblia no es un libro místico, no incluye misterios, no hay cosas ocultas. Dios nos habló para que conociéramos la verdad, únicamente la verdad. Por lo tanto, tú y yo, ustedes y yo, tenemos que tomar la palabra de Dios en sentido literal. Debemos de buscar en primer lugar la enseñanza clara de un pasaje, nunca un significado oculto. No hay un significado especial, no, tengo que comprender y reconocer cada figura literaria, retórica, cada forma de escritura y debo de interpretarla como tal. Recuerden, siempre a la luz del estilo literario de cada autor, ya sea historia, ya sea profecía, ya sea proverbial, etc. Y eso me va a permitir encontrar el único significado del pasaje. Quiero volver al último cuadrito que había yo compartido hace un momento. Porque si no lo hago, entonces, decía yo hace rato, que puedo terminar con un verso, puedo terminar con una superinterpretación. ¿Qué es una superinterpretación? Es una exageración. Hermanos, el cristiano que superinterpreta un pasaje de la Biblia termina exagerando. Es decir, dice mucho más de lo que la idea natural del texto dice. En el afán a veces de querer acentuar, termina exagerando, termina diciendo algo que el autor nunca tuvo en mente, que los primeros lectores no comprendieron, no porque no se podía comprender, sino porque no es lo que ellos comprendieron, y todo por ignorar, hermanos, las herramientas de interpretación correcta. Por ejemplo, un método que nos lleva a la superinterpretación y del cual tenemos que tener mucho cuidado es el método alegórico. Hermano, hermana, si a ti te gusta mucho leer libros, por ejemplo, comentarios de la Biblia, ten mucho cuidado, porque aunque yo he recomendado no leerlos, por lo menos no si no estamos acostumbrados o no hemos hecho nunca nuestro propio estudio de la Biblia, a menos que tú ya seas un hombre, una mujer que sí está acostumbrado, que ya ha leído, que ya ha estudiado, que ya conoce, que ya domina, bueno, adelante. Pero si tú vas a leer un comentario de la Biblia, tienes que descubrir primero el método de interpretación que el autor de ese comentario está haciendo. Porque muchos hermanos se enfocan en el método alegórico. Por ejemplo, hay comentarios aparentemente muy bonitos del Cantar de los Cantares, o de Proverbios, o de Salmos, o de algunos pasajes de la Biblia que han sido exagerados, que la Biblia no dice eso. ¿Cuál es el problema del método alegórico que nos lleva a una superinterpretación? Miren, la alegoría, hermanos, es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como vehículo para un segundo sentido aparentemente más espiritual o más profundo. Ojo, aquí estamos aprendiendo que yo debo de interpretar la Biblia de manera literal. Pero el método alegórico dice, no, lo literal déjalo a un lado, porque este método te va a permitir descubrir cosas más profundas, más espirituales. En este método, hermanos, el valor histórico es ya sea negado o ignorado. Y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. De tal manera que ya sean las palabras, los eventos originales, no tienen el significado adecuado. De acuerdo con este método, el sentido literal e histórico de la escritura se pasa por alto completamente y cada palabra o evento se convierte en una alegoría, en algo imaginario. Ya sea, ahora, ¿por qué se recurre mucho al sentido alegórico? Porque algunos estudiosos de la Biblia, algunos comentaristas recurren mucho, hermanos, al método alegórico, porque no quieren perder tiempo en aquellos pasajes que tienen ciertas dificultades teológicas para poder interpretarse, como el pasaje que leímos hace rato de Hechos 2, o para poder defender ciertos puntos religiosos, o para poder sustentar ciertas doctrinas que ellos han previamente
enseñado. La verdad, hermanos, es que el método alegórico que me lleva a la superinterpretación o cualquier otro método, ya sea propio, que me lleve a superinterpretar un pasaje, es decir, a exagerar, el único propósito que tiene es pervertir la palabra, hacer un mal uso de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, si yo no soy un buen estudiante de la Biblia, puedo caer en la subinterpretación. El primero es una exageración, pero el segundo es decir menos de lo que el autor original quería decir. Decir menos de lo que la idea natural del pasaje, si yo lo interpretara literalmente, me estaría diciendo. La subinterpretación me lleva a ignorar el punto de vista real del autor. Este pasaje significa esto y nada más y punto. Oye, no, pero es que mira, ve lo que dice esto, ve lo que dice el otro, ve lo que dice aquello. Ve toda la idea completa. Por ejemplo, Proverbios 22:8. 22:8 de Proverbios. ¿Cuál es la idea? Si yo instruyo al niño, si yo dedico tiempo suficiente para alimentar a ese niño, para darle calor, para dirigir sus pasos en el curso de su vida, si yo me dedico a observar, a descubrir sus talentos naturales, le brindo las herramientas que lo capaciten para descubrir qué puede llegar a ser en la vida, en lo cual se puede sentir desarrollado, pleno, satisfecho como hombre o mujer. El día de mañana él va a poder lograr el éxito, esos propósitos para los cuales fue creado, que por supuesto implica hacerlo, como lo dije en su momento, en lo bueno y en lo malo, y en la verdad en lo bueno hablamos sí del Evangelio. Pero si yo simplemente digo, instruirlo en el conocimiento de Dios para que no se aparte de él, no estoy diciendo lo que realmente dice la palabra y estoy cayendo en lo que dice el C, en una interpretación propia. Esa se le ocurrió a alguien en algún momento. Es más, algunos comentaristas bíblicos defienden esa postura, hermanos, pero es incorrecta. Es una interpretación propia de quién, del autor. Es más, yo te voy a decir algo, hermanos, les voy a decir algo. La mayoría de comentaristas bíblicos lo que dan en sus comentarios son interpretaciones propias. Algunas están dentro de lo correcto, pero muchas no. Algunos que son honestos dicen, esta es mi opinión sobre este verso. Pero la interpretación propia no es mi opinión, es lo que el verso dice. Porque la interpretación propia sirve para decir, es que mi denominación enseña esto. Mi pastor dijo el otro, mi iglesia dice que yo digo esto. No. Tengo que tener cuidado en no exagerar, no caer en la superinterpretación, no ser tan negligente en el estudio que digo menos de lo que la palabra dice, o tan irresponsable que termino diciendo lo que yo creo. Lo correcto es la interpretación correcta, como los destinatarios originales lo entendieron. ¿Qué requiere? Requiere estudio, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere disciplina, requiere hacer a un lado las fábulas, las leyendas, los mitos, las tradiciones, los engaños, requiere ir a la palabra simplemente de manera clara, directa. Por ejemplo, quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, pensando en un ejemplo que me ayudara a ilustrar todo lo que estamos viendo el día de hoy en este punto de la interpretación. Vino a mi mente la parábola del sembrador. Es muy probable, es altamente probable, que esta fue una de las primeras parábolas, si no es que la primera, que nuestro Señor Jesucristo dio o dijo, enseñó a sus discípulos. Si esto fue así, es decir, fue la primera o una de las primeras, quizás por eso el Señor se tomó la molestia, además a petición algunas veces de los discípulos, de dar la interpretación correcta de este verso. Pero esta parábola nos va a permitir también ilustrar todo lo demás que acabo yo de mencionar hace un momento.
Mientras ustedes llegan a Mateo capítulo 13, ¿verdad? Saludo a los hermanos que están en el Face, que están mandando saludos, el hermano Toniel, Rosaura, al hermano Fidel, etcétera, etcétera, hermanos. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Como es una porción pequeña y que vale la pena, como cualquier porción de la Biblia, leerla, sobre todo ahorita que estamos estudiando, dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al río, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. No tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La explicación está más adelante, en el versículo 18. Lo voy a leer de los versículos 18 al 23. Dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si me lo permiten, voy a combinar la lectura entre la primera vez que dijo la parábola y con la interpretación que está dando. Es decir, voy a leer el versículo 4 del capítulo 13 y corrido el versículo 19. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esto significa que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Leo el 5 al 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Dice el 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se dan cuenta que el Señor está dando una enseñanza y está interpretando exactamente lo que significa? 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. 22. Eso significa que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Eso significa que el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, una manera clara y sencilla de interpretar. Pero si yo quisiera utilizar el método alegórico, ¿verdad? El método alegórico pretende encontrar detalles o enseñanzas donde no las hay. Y quizás diría lo siguiente, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa. Esto significa que quizás, ¿verdad? Cuando una persona sale de su casa, tiene que llegar a un lugar y sentarse junto a en este caso, junto al mar, pero nosotros tenemos que sentarnos junto a un lugar porque tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesús, porque si no, entonces, por eso quizás también es que, ¿sí me explico? Estoy tratando de darle un significado al hecho de salir y sentarse junto al mar, o que se sentó en una barca, o que lo hizo en la playa. No, a veces hay cosas que simplemente son mencionadas, están allí y punto. Ojo, a veces nada más para adornar un poquito la situación o para dar algunos detalles. O incluso, ¿verdad? Si yo no soy diligente en el estudio, puedo hacer una subinterpretación y decir quizás algo así como lo siguiente. Bueno, lo que el Señor está enseñando es que pues nosotros también tenemos que compartir la palabra de Dios. Pero el problema está en que como nosotros pues no estamos en el campo, no sembramos semilla, aquí no hay llaves y no hay nada, pues yo creo que esto no se aplica para nosotros hoy en día, eso se quedaría en la época de Jesucristo, nosotros tenemos que encontrar otra manera de hacer las cosas. No, eso no fue lo que el Señor dijo.
Lo que el Señor dijo es que cuando alguien comparte el evangelio, es altamente probable que los oyentes escuchen la palabra, algunos la rechacen, en algunos el enemigo venga y robe el gozo, en algunos la reciban con gozo y después se afligen por las situaciones de la vida, pero que siempre va a haber otros que la van a escuchar y la van a recibir bien. ¿Cuál sería la interpretación correcta de todo lo que está ocurriendo en la parábola del sembrador, hermanos? A pesar de que el Señor ya dio la interpretación, ¿cuál sería la interpretación de esto? Es muy simple y es muy sencillo, que no tenemos que desanimarnos. Cuando compartimos de Cristo, hay gente que cree, hay gente que no. Imagínate si el sembrador decía, no, no voy a sembrar porque van a venir las aves. Eso era cierto, hermanos. Allá en Jerusalén había un problema que tenían en aquel tiempo las personas que sembraban su tierra, literal, era porque el sembrar, de acuerdo a las costumbres bíblicas, el sembrar en aquellos tiempos no es como nosotros. El día de hoy que se hacían los surcos y se tapaba la tierra, por lo menos no se acostumbraba siempre así. Literal, el sembrador salía y aventaba la semilla al campo, literal, la aventaba. Y como allí había muchas aves, literal había aves que venían y se tragaban esa semilla. Ni siquiera es eso lo que está enseñando el Señor. Lo que está enseñando es que el sembrador sale y siembra con la esperanza de recoger fruto. Nosotros tenemos hoy en día que compartir la palabra con la esperanza de que vamos a recoger fruto y también con la conciencia de que buena parte de ese fruto no va a crecer o no se va a cosechar, o que esa semilla que se siembra, que es el evangelio, no va a rendir, pero no tiene que desanimarnos. Bien, estamos estudiando entonces, ¿verdad?, la segunda exigencia que tiene el método inductivo. Y la segunda exigencia que tiene el método inductivo, hermanos, es la interpretación. La interpretación tiene reglas que me van a llevar a realizar una interpretación correcta. Y es que tengo que recordar una cosa, que la Biblia tiene ya más de 2000 años, hermanos, o aproximadamente 2000 años que fue escrita. En un tiempo, en una cultura y en un lenguaje distintos al nuestro. No conocimos al autor, pero podemos comprender su propósito. No conocimos a los destinatarios, pero podemos traerla al día de hoy a través de una interpretación correcta para sacar una enseñanza vigente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y porque el Señor prometió en su palabra que permanecería para siempre. Así que, aun cuando el libro tiene más de 2000 años o aproximadamente 2000 años de haber sido escrito, su mensaje es vigente. Para poder comprenderlo, tengo que comprender el tiempo, tengo que comprender la cultura, tengo que comprender el lenguaje, tengo que conocer al autor, tengo que investigar su propósito, tengo que saber quiénes son quiénes fueron los destinatarios para poder traer ese mensaje a la actualidad y que el día de hoy, la iglesia de hoy, siga gozando de ese mensaje que el Señor inspiró en aquel tiempo. Hay algunas, cuando hablamos de interpretación, hay algunas reglas que no aplican en todos los casos. Por ejemplo, cuando voy a interpretar profecía, hay ciertas reglas adicionales que yo debo de considerar y solamente vamos a mencionar las siguientes. Hay que determinar completamente el fondo histórico del profeta y de la profecía. Por ejemplo, si yo voy a interpretar el libro de Daniel, tengo que conocer a Nabucodonosor, tengo que conocer cuál era su poderío, tengo que conocer cuál era la manera de pensar de este hombre, tengo que conocer cómo era la historia en ese tiempo. Si voy a interpretar Apocalipsis, tengo que hacer lo mismo. Recuerden ustedes cuando estudiamos libro por libro Nuevo Testamento, yo les comentaba que el propósito de ese libro no era realmente
decirle a los creyentes de aquel tiempo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Yo les comentaba que el propósito de ese libro era traer esperanza a los creyentes que en ese momento estaban perdiendo sus casas, que estaban muriendo en los coliseos romanos, que estaban perdiéndolo todo a causa del evangelio. A ellos que les importaba, hermanos, lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Pero para poder comprender lo que ellos comprendieron, tengo que comprender el fondo histórico. Estaban siendo perseguidos, estaban muriendo, estaban esperando algo que les alimentara la fe. Si yo no lo hago, entonces no voy a poder interpretar correctamente. Y entonces cuando lo hago, descubro que el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios, es decirle a esos creyentes de ese tiempo que en ese momento histórico están viviendo una situación muy complicada. El Dios, el Cristo, el Cordero en el que ellos han creído, sigue siendo, como en el pasado, el Dios de la historia pasada, presente y futura. Y que hasta los últimos tiempos Él es vencedor y por lo tanto ellos tienen que seguir adelante. Y a mí como creyente el día de hoy, o al creyente en el futuro, si el Señor no viene en los próximos 50, 100 mil años, porque no sabemos cuándo venga, y puede vivir situaciones como las que vivió el autor, el preceptor original, va a seguir manteniendo en su mente la misma esperanza en medio de la persecución, la misma fe de que el Señor sigue teniendo el control de todo hasta el final de los tiempos. La siguiente regla de interpretación de profecía es determinar el sentido completo y la significación de todos los nombres propios, eventos, referencias biográficas, referencias a costumbres o cultura y referencias a veces a la flora y a la fauna. ¿Por qué utiliza un dragón? ¿Por qué utiliza un león? ¿Por qué utiliza un cordero? Etcétera, etcétera. Determinar también si es algo que se ha cumplido o si es condicional, porque hay cierta profecía de Daniel que ya se cumplió, pero hay otra que todavía no se cumple. Hay cosas que se van a cumplir siempre y cuando haya de parte del hombre el cumplimiento de ciertas condiciones. Eso se refiere a condicional. Inciso D, determine si el mismo tema o concepto es tratado también en otra parte, para poder complementar todo. Como recordatorio, tengo que mantener viva en la mente la evolución del pasaje, cómo se va desarrollando, tengo que poner atención al contexto, como en cualquier libro, como en cualquier pasaje. Tengo que tener cuidado en aquellos elementos de la profecía que son locales o temporales. Por ejemplo, ya en aquellos tiempos, hermanos, había una especie de sello para quienes quisieran comprar o vender, que aunque lo va a haber también en el futuro. Había ya el término 666, que es altamente probable que no sea 666 sino otro número, pero eso no lo vamos a mencionar ahorita, porque tenía una referencia también local en aquel tiempo. Y si lo es, simplemente es un recordatorio de una manera de esconder el nombre de una persona que no se podía mencionar en aquel tiempo, pero que con el tiempo cambió y por lo tanto pudo haber cambiado el número. Por eso es que pudo haber sido 666 temporal para el tiempo de Juan, pero no para otro tiempo. O tomar la interpretación literal de la profecía como guía límite en la interpretación profética, etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Entiendo que es a veces demasiada información, hermanos, que pues puede parecer también un poco cansado, pero apelo a la capacidad, buena capacidad de todos ustedes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta. Bueno, ustedes. Sí. Entiendo que, por ejemplo, cuando uno inicia en la iglesia y cuando uno empieza a evangelizar o querer predicar, los hermanos enseñan que a nosotros nos guía el Espíritu Santo, sí, porque ya aceptamos a Cristo y Él es quien nos guía para poder compartir la palabra. Sí. En ese sentido, yo me he tenido que detener porque para mí es muy importante lo que usted comenta. Compartir la palabra no es cualquier cosa. Si nosotros no entendemos el contexto, la información, podemos hacer que la gente crea de forma equivocada y entonces es una carga que yo tengo muy grande porque a mí la verdad es que me ha costado mucho trabajo evangelizar porque yo primero quiero aprender y conocer
y después compartir. Pero entiendo que el Espíritu Santo nos guía, pero para mí sí es primordial el poder aprender para poder compartir. A lo mejor uno se tarda más tiempo, pero creo que es necesario. No sé si usted concuerde conmigo o en realidad lo que nos han enseñado es dejarnos guiar por el Espíritu. Comparto en parte lo que dices. Voy a tratar de explicarme. Hay ocasiones en que cuando yo quiero evangelizar y quiero compartir de Cristo a alguien y no sé, vamos a llamarle, no conozco un método, no sé muchos pasajes de la Biblia, pero sé que lo elemental es decir a la persona, mira, yo te invito a reconocer que eres pecador como yo, ¿verdad? Que somos pecadores, que te arrepientas de tus pecados, porque si tú te arrepientes y tienes fe en Jesucristo, Él te va a perdonar tus pecados y te va a dar el regalo de la vida eterna. Y si tú recibes a Cristo, Él va a transformar tu vida. Me gustaría que tú me permitieras compartirte lo que el Señor ha hecho en mi vida. Tú ya le diste el mensaje de salvación. Somos pecadores, si nos arrepentimos, si tenemos fe, si recibimos a Cristo, tenemos el regalo de la vida eterna. Ahora tú le vas a decir lo que Cristo ha hecho con tu vida. Y para eso no necesitas saber mucho. Es bueno que si tú sales a evangelizar, salgas con alguien que tiene ya una mayor preparación que tú para responder dudas, pero no para presentar el mensaje de salvación. No sé si me explico. Siempre es bueno salir en parejas y preferentemente con alguien que tiene un mayor conocimiento que nosotros, pero simplemente para resolver las probables dudas de las personas. Ahora, no siempre es necesario responder a las dudas de las personas. A lo mejor a veces, porque incluso a mí me llegó a pasar y seguramente me pasará en otras ocasiones que le digo a las personas, mira, pues honestamente no te sabría responder lo que me estás preguntando tú en este momento, pero si tú me lo permites, yo te lo puedo investigar y yo te lo voy a responder. Pero de momento lo más importante es que tú creas en Cristo ahorita. Porque si nosotros nos esperamos mucho a aprender primero lo suficiente para evangelizar, honestamente, la experiencia me ha enseñado que entre más tiempo pasa desde el momento en el que yo creo en Cristo y empiezo a evangelizar, ya nos empieza a dar pena, ya nos empieza a dar vergüenza, ya se nos hace más difícil, ya no es tan natural. Por eso lo más recomendable es que a los nuevos creyentes los motivemos de inmediato a compartir de Cristo, a compartir su fe, porque tienen ese gozo, esa chispa en su corazón, ese brillo en sus ojos, que muchas veces los creyentes de tiempo ya vamos perdiendo porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y siempre va a haber alguien que te pregunte algo que no sabes. Siempre va a haber una ocasión en la que los nervios te ganen y digas Juan por Pedro o Pedro por Lucas, ¿no? No pasa nada, o sea, no te preocupes. La experiencia te va a ir enseñando. Y si tú no te sabes un método, un día tú vas a hacer el propio, pero hazlo. Entonces, resumiendo, si un creyente tiene poco tiempo en el Señor y no se sabe ni siquiera un pasaje de la Biblia, ¿puede salir a evangelizar? Claro que sí. Porque tenemos ejemplos como, el endemoniado Gadareno, ¿no? Que le dijo a Jesús, yo quiero seguirte. Jesús le dice, no, mejor quédate y compártele a todo el mundo lo que el Señor ha hecho contigo. Y no solamente predicó en Gadara, sino en Decápolis, en todas las 10 ciudades de alrededor, y ganó a muchos. ¿Y qué les enseñó si no sabía ni un solo pasaje de la Biblia? Les dijo lo que el Señor había hecho con él. Sí creo que habrá muchas preguntas que no supo resolver, pero honestamente, eso es lo menos importante cuando uno sale a compartir de Cristo, porque uno no sale a compartir conocimientos, sino la fe. Diferente es a que si tú me dices que vas a ser maestra de escuela dominical, por ejemplo, yo he visto pastores, conozco pastores muy bien intencionados, que hay un hermano que aceptó a Cristo el mes pasado, tiene 2, 3 meses y lo pones como maestro de escuela dominical. ¿Qué le va a enseñar un nuevo a los niños? Bueno, es que le doy un libro de historias, pero ni siquiera él las conoce. A veces yo he sabido de pastores que ponen a nuevos creyentes como maestros de jóvenes. O sea, no puedes poner a un nuevo creyente, o sea, no puedes poner a un niño a que guíe a otro niño. No se puede. Ahí sí, ahí es distinto. Ahí sí hay que tener
más preparación. Eso sí es necesario, porque si no corres el riesgo de enseñar algo incorrecto. Y por último, pues el temor de enseñar algo incorrecto, yo creo que permanece siempre. Yo, si les soy honesto, tengo 55 años, empecé a predicar como a los 15, todavía tengo temor, porque enseñar la palabra, pues no es cualquier cosa, ¿no? Por eso hay que estudiar para interpretar correctamente y saber que lo que enseñas, pues es correcto. Pero la oración, fíjense, yo creo que la oración, aún del mejor maestro, no solamente es enseñar correctamente, sino que a ver, me regreso. La oración de un maestro no solamente debe de ser que él sepa interpretar correctamente la Biblia, sino que la enseñe correctamente y que sea comprendido correctamente. Yo espero y oro a Dios, y Dios sabe que yo oro, ¿verdad?, en la semana y siempre minutos antes de encender mi computadora para conectarme con ustedes, yo me pongo en las manos de Dios y digo, Señor, que me exprese correctamente y que se comprenda correctamente lo que estoy enseñando. Entonces, no sé si me explico las tres cosas. Comparte, aunque no sepas mucho. Dilo esencial. Pastor, Adelante, Silvia. por ejemplo, yo que soy maestra de niños, ¿no? De 6, 7, 8 años, es cierto, ¿no? Siempre está el temor, aunque a veces uno estudia y como no tenemos mucha experiencia que digamos, no como otras personas que tienen más conocimiento. Yo creo que no es malo cuando nos hacen unas preguntas y a veces hay niños que de repente hay ciertas cositas que son más atentos y preguntan el por qué. Y a veces uno como persona se nos va, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de decir, a ver, que se me espera, o sabes qué, la otra clase te lo explico esa parte porque a veces se me va, no hay ciertas cositas que supuestamente yo voy preparada, pero hay ciertos temas que te preguntan Sí. y se te va. Y yo creo que no es malo decir, lo voy a estudiar y te vengo la otra semana a la escuela dominical a aclarar este tema o explicarte. Bueno, Así es. en esa parte yo siempre digo eso porque estoy aprendiendo también. Y es bueno Claro, arriesgarme, claro. ¿no? A estudiar o a predicar, mejor dicho, porque con la experiencia que vas teniendo, vas ganando experiencia y te va a animar a darte cuenta qué cositas más tienes que ir preparándote, no sé. Y yo eso es lo que yo estoy Así aprendiendo es. aún Es correcto, todavía. Eso hermana. es lo que yo veo. Gracias. No sé si respondo a tus preguntas, hermana. Sí, pastor, entiendo entonces que el compartir el evangelio no tiene nada que ver con el enseñar de alguna manera más profundamente ser maestro, o el compartir el evangelio no van de la mano, vaya. O sea, Así son es. dos Así cosas es. separadas que uno tiene que entender a separar y a ramificar para poder pues dar una buena enseñanza. Pero como decía una hermana en un comentario, el testimonio es el que habla por uno mismo, ¿verdad? Entonces, Sí, quitarme esa idea de la cabeza y entonces empezar a compartir. Claro que ello no implica prepararse, ¿verdad? Obviamente hay que prepararse, y en la medida que vayas creciendo en la fe, pues hay que prepararse mucho, mucho mejor. Hay buenos métodos, hay ciertas características, ciertas recomendaciones que uno debe de seguir cuando comparte, pero eso ya el tiempo, ¿verdad?, y la experiencia te lo irán enseñando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, antes de hacer la oración final del día de hoy? Nos queda un último tema que vamos a concluir la siguiente semana. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? ¿No? Muy bien. Alguien, por favor, prenda su micrófono para hacer una oración final. Tenemos ya escasos 8 minutos, así que vamos a dejar la clase de hoy hasta